Rafa, el otro día nos cruzamos y un pajarito me contó que vos le enseñaste a tirar penales a Javo Novillo. Contame cómo fue eso. Es una anécdota que yo la cuento porque en causa de eso yo empecé a enseñar y a hacer los videos y a dar clases de polo. Hace muchos años, por menos 18, no te podría decir exacto, pero con eso yo jugué el torneo, la Copa Julio Novillo, me tocó con Javier de compañero, y bueno, antes de empezar el torneo, Javier me dice, bueno, ¿cómo hacemos con los penales? Y tiramos cada uno. Y durante el partido él me había dicho varias veces, cada vez que metía un penal me decía, Rafa, sos un winner. A la semana me llama, me dice, Rafa, me tenés que ayudar con los penales. Le digo, no sé qué, Javo, 10 goles, era un referente. Y me dice, le digo, Javo, yo encantado te ayudo, pero dame un par de días para poder escribir cómo te puedo expresar las cosas que yo hago un poquito en automático. Bueno, de ahí nace el yo empezaba a dar clases. Escribo y le empecé a ver y me funcionó muy bien. Y Javo, la verdad que quedó muy agradecido y estuvo muy bueno esa primera experiencia. Vos sabés que me quedo enganchado en eso, en esa parte de la historia, porque digo, cuánto te termina ayudando a bajar en palabras, a ponerlo por escrito y a empezar a encontrar un método para enseñar. Sin duda, la docencia nace cuando alguien te pide ayuda y vos decís, bueno, entonces vamos a empezar a escribir. También hubo muchas personas que me ayudaron. Por ejemplo, yo era un tipo que jugaba al tenis, pero tomaba clases de tenis. Yo jugué al golf, pero tomaba clases de golf. Y la charla con el profesor de golf y con el profesor de tenis me ayudaron a hacer docencia en el polo. ¿Cuánto te aportó también el tema del referato y de golpe a estar en este tema de tener una preparación psicológica especial para entrar a la cancha? Porque también necesitas una preparación psicológica especial para transmitir. Sí, la verdad que sí. El enseñar es una parte que yo lo hago con una pasión. La verdad que es una pasión que tengo increíble, que la fui desarrollando después de los 50 años. Y me encanta enseñar. La docencia es una cosa que me fascina. Pero el referato ya entras en una etapa donde tuvimos un muy buen grupo en la Asociación Argentina de Polo, liderado por Marcos y Juan Díaz Alberdi, y que teníamos al doctor Frasca los primeros años, pues realmente las cosas que te dice y te habla, uno encara el partido de otra forma, habla más tranquilo, se expresa mejor, más claro, y luego los jugadores te agradecen. No vos le hablas tranquilo y le decís, muchachos, esto es una advertencia, tranquilo, juguemos así, no gritemos, no levantemos la voz, y después te agradecen. Y eso me parece que es muy bueno para el polo. Y acá te llevo otra parte. ¿Por qué el polo? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo fue desde Uruguay? Porque obviamente después es como que en la era Pelón y post-Pelón parece que todo Uruguay se lo lleva a él. Pero hubo muchos uruguayos jugadores. Tuvo una época muy buena. Te estoy hablando de los años 70. Estamos hablando de Davidito, el papá de Pelón. Estamos hablando de mi papá. Estaban los Fernández, estaba el papá de Nuevo y Menú. Sí. Toda esa generación jugó junto en los años 70. Y ellos jugaban, tenían su abierto uruguayo. Y ese abierto uruguayo se llegó a jugar a 20, 22 goles. Entonces eso era un polo, una época de oro del polo uruguayo. De ahí nacemos todos los hijos de esa generación que venimos con el polo. Mi abuelo llevó el polo a mi ciudad, Artigas, al norte de Uruguay, en el año 36. Y de ahí sale la segunda generación, que es la de mi papá, y mi papá jugó al polo y tuvo 6 goles de handicap. ¿Cómo fue de golpe el salto, el decir, bueno, el momento de me voy a meter en el referato? Yo entro al referato por una invitación de Santiago Araya, Santiago Gastambide y Luisito Lalo, que eran jugadores de mi generación, de mi edad, que eran compañeros. Un día me los cruzo y me dice, Rafa, necesitamos refri, tal, no tenés el perfil, jugaste al polo con nosotros, tal, te conocemos. El caso tuyo es un poco raro, digamos, porque uno ahí buscaba, no sé, Augusto Gómez Romero, Juanjo Díaz Alberdi, no había jugadores, referees profesionales que hayan sido jugadores de alto handicap. Claro, pero justamente esa generación fue la que buscó. Claro. De esa generación me vino la invitación a mí, a Martín Aguirre, a Gastón Lucero, que tuvo 5 goles, a Guillermo Villanueva, que tuvo 6 goles. Al principio tuve un poquito de resistencia los primeros días, tal, pero después, ¿sabes qué? Está bueno, es una forma de seguir y bueno, y ahí empecé y estuvo bien. Estamos hablando 2010, 2011, por ahí. ¿Cómo te llevas con la vieja generación o con esa generación pre-referees oficiales y esta nueva generación que se formó con los anteojos que son obligación, con el casco nuevo,
con tratar de hablar lo menos con el referee. La verdad que es muy bueno. A mí me tocó, cuando empecé a referear, yo refería mucho con Daniel Burrero, me tocó afuera con Augusto Gómez Romero, y realmente era la escuela más antigua, más firme. Y después, cuando entró esta nueva generación, realmente cambió mucho, cambió los métodos. Hoy tenemos realmente un método, una forma de referear que es mucho más fácil y más amable y más llegada a los jugadores. Agradecemos al método nuevo de la asociación, que trabajó mucho en eso, y eso realmente es un paso adelante que yo creo que atrás no va a volver nunca. Y acá te llevo al sistema de juego, más que al sistema de juego, a la manera en la que juegan ahora. Ustedes eran más de pegarle de primera, de pasar más la bocha, de una enseñanza en la cual todos se entendían, de que la bocha viaja más rápido que el jugador. Nuestra generación no tenía estas canchas, no tenía estos caballos, no tenía esta cantidad de polo. Yo saqué una cuenta una vez, una cuenta así charlando, informal, en un asado con amigos. Me acuerdo cuando el Jeta tenía 16, 17 años, y ya tenía 6, 7, no me acuerdo, era un animal, vamos a decir. Y nosotros sacamos cuenta y decimos, yo creo que el Jeta a los 15, 16 años tiene más cháquer jugado que nosotros con 30. Si ya hablamos que esa generación, que ya le decimos que son adultos, que es el Jeta, Barto y Poroto, son los viejos, sí. Porque ahora nos encontramos con León, con Pedrito, con Lorenzo, con Rufino, con Beltrán. Es increíble cómo se superan, y cada vez son más precoces, cada vez juegan más y mejor el polo, ¿no? Rafa, te aprovecho por esta nueva etapa, o esta última etapa donde te hemos visto más presente en las redes. ¿Por qué la docencia? ¿Qué te impulsó a empezar a transmitir todos estos conocimientos? ¿Y cómo se acerca la gente un poco a Rafa Silva? Bueno, mira, yo la verdad que la docencia, como te dije antes, para mí es una pasión. Pero a mí yo era un tipo que me gustaba mucho tirar penales, siempre jugué de back, le pegaba bien la pelota, me preocupaba en meter los penales, tenía un promedio altísimo. Sí. Los penales era muy bueno en eso, porque practicaba, porque me dedicaba, no porque era talentoso. Pero entonces yo decía, es un desperdicio que yo me vaya al referato y deje todo esto sin pasárselo a nadie. Entonces ahí surgió, y muchos padres de chicos que yo les enseño jugaron conmigo y me dicen, no, hacele caso, tomate una clase con Rafa que te va a ayudar. Pero ¿sabes qué? Seguir en los videos. Bueno, se generó un poquito de eso, y también tuve algo que me dejó muy contento, que grandes jugadores, ¿entendés? Estuve charlando de mi generación, con Laulé, con el Russo Egui, con todos estos, con Miguel Novillo, que realmente me dicen, che, estuve mirando tus videos, realmente son muy buenos, muy claros, y me parece que le hace muy bien al polo. Bueno, eso para mí ya está. Te voy a contar una anécdota chiquita así, hoy de la mañana. Marco Seguí me mira y me dice, Rafa, me enteré que estás dando clases de polo. Le digo, sí, yo no me animo a mí. Y yo le digo, te va a hacer bien en esta etapa de tu duda. Y me dice, me imagino.